Naira despierta después de llevar horas atada al sol. Está atada boca abajo sobre los raíles, los brazos entumecidos, la cuerda está tan apretada que no puede moverse ni un centímetro. Las vías vibran bajo su espalda. El tren se acerca a una velocidad con la que es imposible frenarlo a tan corta distancia. El sonido de las ruedas aumenta, está cerca, demasiado cerca. Desde una colina, un jinete ve la escena. Se detiene en seco. La estrella de sheriff en su pecho brilla bajo el sol del oeste. ¿Pero qué es esta locura?, murmura Marcus, el nuevo sheriff del poblado. Espolea al caballo, galopa a toda velocidad. El tren asoma por la curva. El maquinista acciona la campana con desesperación. Demasiado tarde. Marcus desciende como una flecha, el polvo levantándose tras él. Naira sigue luchando por librarse de las cuerdas, mientras ve acercarse el tren de manera inminente. Él salta del caballo a una galope, aguanta, grita, los dedos temblorosos forcejean con los nudos. El tren ruge detrás, cada vez más cerca. Naira aprieta los dientes. El silbido del tren es un monstruo devorándolo todo ante el silencio del desierto. Marcus tira con fuerza y consigue cortar las cuerdas. Se lanza sobre ella y ruedan juntos fuera de las vías, justo cuando el tren pasa rugiendo como una bestia salvaje. Naira respira hondo. Marcus también se queda tirado en la tierra mirando al cielo. El caballo huyó asustado por la llanura, por el estruendoso ruido del tren y las chispas al intentar frenar. Solo quedan ellos, tumbados en el suelo caliente. Marcus la mira, está magullada, pero no por haber estado en las vías. Alguien le hizo esas marcas antes. Naira apenas puede hablar, pero sus ojos dicen más que cualquier palabra. ¿Por qué lo hiciste? Él no responde. Se incorpora sacudiéndose el polvo. Ella lo sigue con la mirada, aún desconfiando, aún ardiendo por dentro. Minutos antes, un grupo de colonos se alejaba riendo por la ladera. Ladra como una salvaje, pero bien que robó comida de mi tienda, dijo la dueña del almacén, señalando con desprecio. Así aprenderán todos. No queremos más como ella en este pueblo, añadió un hombre. Naira entró a la tienda a escondidas, ya que los apaches no pueden entrar al poblado. Tomó un trozo de pan. La dueña de la tienda la vio al salir y alertó a los vecinos. Entre todos la atraparon y ataron aprovechando que el sheriff está fuera del poblado. Se tomaron la justicia por su mano. ¿Estás bien?, preguntó, sin esperar respuesta. ¿Qué clase de locura es esta? ¿Quién? Pero antes de terminar la frase, la joven apache se incorporó con dificultad, se acercó a él y escupió con rabia directo a su rostro. «Tú estabas ahí», murmuró con voz rota pero firme. «En mi aldea, hace 2 años». Marcus la miró en shock. Su expresión se congeló. Ella temblaba de rabia. Las palabras pesaban como piedras. El tren ya se había perdido en la distancia, pero el verdadero impacto acababa de llegar. Naira retrocedió un paso. Él seguía sin decir nada. Solo respiraba entrecortado, con la vista baja, como si cada palabra de ella fuera un látigo sobre su conciencia. No dijo que no, no protestó, no buscó excusas, porque lo recordaba. Recordaba su rostro, aunque entonces era una adolescente. Recordaba el humo, las casas en ruinas, el grito de un anciano antes de que cayera el silencio. Recordaba a sus compañeros riendo, robando, incendiando todo, y recordaba no haber hecho nada. Ahora la tenía enfrente, años después, salvándola de algo tan atroz como lo que él mismo permitió en el pasado. «No dije que me salvaras», dijo Naira, con voz baja. «Yo no olvido, ni perdono». El viento volvió a soplar entre los matorrales. Marcus, de rodillas, solo pudo observar cómo ella le daba la espalda y caminaba torpemente unos pasos, tambaleándose, herida, pero digna. La sombra del tren aún flotaba en el aire, como una advertencia. Y el caballo, su única vía de regreso, se había desvanecido. Ahora estaban solos, en mitad del desierto, sin víveres, sin rumbo, sin más opción que caminar. Pero algo había empezado a cambiar. En el silencio de aquella vía,
Dos destinos que creían opuestos se habían entrelazado sin aviso. El sol seguía golpeando sin piedad. Naira caminaba con paso lento pero firme, aunque cada zancada le arrancaba un gesto de dolor. Sus tobillos estaban marcados por la cuerda, sus labios aún sangraban. El aire caliente le quemaba los pulmones, pero no se detuvo, no se volvió, no después de haberle escupido en la cara al hombre que, para todos, era ahora el sheriff del pueblo. Marcus se limpió el rostro con la manga de su camisa. No dijo una sola palabra. Se quedó allí, en cuclillas junto a los rieles, mirando el polvo que aún flotaba en el aire donde el tren había pasado. Sentía su corazón apretado, como si ese escupitajo hubiese sido más que rabia. Era una sentencia. Se incorporó con torpeza y la siguió, sin atreverse a hablar. Caminaba a cierta distancia de ella, lo justo para no invadir su espacio, pero también para asegurarse de que no se desplomara por el cansancio. «Te vi, Sheriff Marcus», dijo de pronto ella, sin volverse. «No en sueños, no en historias, te vi». Marcus levantó la mirada. La apache se detuvo, giró apenas el rostro para mirarlo con un solo ojo. Su mirada verde era una llama antigua, alimentada por años de duelo. «Eras uno de ellos», continuó, con voz firme. «Vinisteis una mañana, arrasasteis nuestras casas, encendisteis el fuego, acabasteis con los perros, a los niños. No me mires así, yo era una niña, pero lo recuerdo». Marcus tragó saliva. Sus botas crujían al moverse en la tierra seca. «Yo no», intentó hablar. «No hiciste nada», lo cortó ella. «Te quedaste quieto, mirando cómo lo hacían. No los detuviste, no defendiste a nadie, pero tu mirada no era de sorpresa, era de miedo. Lo sé porque era la misma que yo tenía». El sheriff agachó la cabeza. El sombrero le ocultó los ojos, pero no su vergüenza. Naira volvió a caminar y él la siguió como una sombra muda. El paisaje se extendía interminable, una llanura sin fin. Los arbustos secos, la arena cálida y las piedras polvorientas parecían burlarse de ellos. El caballo ya era solo un recuerdo y la distancia hasta el pueblo era incierta. Pero ni ella se detenía, ni él pensaba en regresar solo. Después de un largo trecho, se detuvo. Sus pies estaban agrietados por dentro de los mocasines. Marcus la alcanzó, aún sin decir palabra. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó de pronto Naira, sin mirarlo. «¿Por qué me salvaste?». El sheriff tardó en responder. El viento se llevó las primeras palabras que murmuró, pero luego habló con más claridad. «Porque no podía permitir que te desvanecieras de esa forma. No otra vez, no por algo injusto». Ella giró lentamente la cabeza y lo miró con expresión de escepticismo. «¿Ahora tienes conciencia, después de años, después de perder a mi esposa?». Naira parpadeó. «¿Feneció?». «Sí, una flecha en el pecho, en una emboscada». Ella frunció el ceño. «¿Y culpaste a mi pueblo por eso?». Marcus asintió. «Fue el jefe de tu tribu como venganza, pero nosotros fuimos quienes empezamos todo». «Entonces, fue mi gente quien». El silencio se hizo más denso, pero esta vez no era un silencio de odio, sino de dolor compartido. «Y aún así», musitó ella, «me salvaste». «Le hice una promesa», dijo Marcus, con voz quebrada. «Antes de partir, mi esposa me pidió que dejara atrás el odio, que no viviera con rabia, que fuera justo con todos, incluso con los que creía mis enemigos. Me pidió que cambiara, porque si no lo hacía, me apagaría por dentro poco a poco». Naira lo observó largo rato. Sus ojos ya no parecían fuego, ahora eran agua, agua turbia, espesa, retenida. «¿Y lo hiciste?», preguntó, como quien duda de un cuento. «Lo intento cada día», respondió él. «Pero no es fácil. Nadie en el pueblo me respeta. Me dicen blando, joven, traidor, que soy el sheriff más débil que han tenido». Ella sonrió con amargura. «Tal vez porque nunca han conocido la justicia». «Tal vez», repitió él. El viento sopló de nuevo, esta vez más fresco, tal vez una promesa de atardecer. «¿Por qué me dejaron allí?», preguntó de pronto Marcus. «¿Por qué te ataron?». Naira resopló por la nariz. El desprecio le curvó los labios.
La dueña del almacén me acusó de robar un trozo de pan. Lo devolví, pero eso no importa. Soy apache, y eso basta. Marcus asintió, sin sorprenderse. Yo debería encerrarla a ella. ¿Lo harás? No lo sé. Si lo hago, el pueblo me echará. Me amenazaron con hacerlo si seguía defendiendo a los nativos. Ya me han dejado claro que mi lugar está del lado de los suyos, y solo de los suyos. Entonces, no tienes un lugar. Eso me temo. Naira bajó la mirada. Por primera vez lo vio con otra luz. Ya no era solo el enemigo. Era un hombre partido, como ella, con una historia manchada, como la suya. Estamos perdidos, dijo él, rompiendo el silencio, literalmente. Ella asintió. El calor apretaba, y sus piernas flaqueaban. Llevaban horas caminando sin rumbo, buscando un camino, un arroyo, una sombra, cualquier señal de vida. No hay nadie, dijo ella. No, solo nosotros. Y eso no es mucho, añadió, con ironía. Pero en sus labios por primera vez apareció algo parecido a una sonrisa. Marcus la vio. Y aunque no se atrevió a decirlo, supo que algo había cambiado. Tal vez no lo perdonara, tal vez nunca lo hiciera, pero en ese momento, por primera vez, no lo odiaba. Y en un mundo tan lleno de rencor, eso ya era un comienzo. La noche empezaba a caer sobre la llanura como una sábana de terciopelo oscuro. El cielo se teñía de púrpura y naranja, y el sol, antes implacable, se despedía por fin detrás de los cerros. Naira y Marcus no habían encontrado agua, ni refugio, ni rastro de civilización. Solo ellos, el polvo y un horizonte interminable. Caminaron en silencio hasta que las piernas de ella cedieron. Cayó de rodillas, extenuada. Marcus se apresuró a sostenerla antes de que su rostro golpeara el suelo. «Necesitamos parar», murmuró él. Ella no respondió. Apenas respiraba con dificultad, sus cabellos pegados al rostro, sus labios secos. Él dejó caer su mochila, abrió una manta vieja y con cuidado la ayudó a recostarse. Luego encendió una pequeña fogata con ramas secas y yesca. Mientras las llamas crecían, la memoria le jugó una mala pasada. Volvió a verla, a su esposa, en aquella cama de madera, en su casa junto al río, su rostro pálido, sus labios temblorosos, y la flecha, la maldita flecha, aún clavada en su pecho. «Prométemelo, Marcus», había susurrado ella, con voz apenas audible. Él se inclinó, con lágrimas en los ojos, tomándole la mano fría. «Lo juro, no volveré a odiarlos». «Ni venganza», había insistido ella, como si cada sílaba costara una vida. «Ni venganza», repitió él, y entonces cerró los ojos para siempre. Marcus cerró los ojos y respiró hondo junto al fuego. El rostro de su esposa se disolvió en la oscuridad. El presente lo golpeó de nuevo, la apache dormida, el fuego chispeando, el viento trayendo olor a tierra seca. Sus dedos se cerraron en puño. La verdad era cruel, sí, lo había prometido, pero no todos pensaban igual. En el pueblo no entendían su decisión, y muchos creían que la desaparición de su esposa debía vengarse. Durante semanas lo llamaron cobarde, blando, sheriff de papel. «No mereces esa estrella», le dijo un día a uno de sus compañeros. «Si mi esposa hubiera caído así, habría acabado con todos esos salvajes». Pero él no respondió. No lo hizo entonces ni ahora. A lo lejos, Naira giró lentamente sobre el lecho improvisado. Su mirada se cruzó con la de Marcus, que observaba el fuego perdido en sus pensamientos. «La soñaste», dijo ella, como si hubiera estado dentro de su mente. Él no contestó, solo asintió lentamente. «Era tu mujer, ¿verdad?» «Sí». Naira no insistió, no pidió detalles. Sabía cómo duele hablar de gente que ya no está. Ella también los había soñado, a su hermano, a su madre, a su tribu entera, en silencio, bajo la luna, con rostros de reproche y ojos huecos. Naira cerró los ojos. Sus manos se apretaron sobre el pecho. «Mi hermano también perdió la vida por una flecha, pero de pólvora», murmuró. «En la batalla que siguió al ataque a mi aldea, dicen que se lanzó contra un grupo de colonos, con rabia, que gritó tu nombre antes de caer». Marcus se tensó. «¿Mi nombre?» «Sí».
Marcus, se lo oí a un niño que sobrevivió. Al parecer tú estabas al frente. Él no supo qué decir. El fuego crepitaba con violencia, como si le doliera la verdad. Naira no lo acusó con palabras, no lo golpeó, no le gritó, solo volvió a recostarse mirando las estrellas. Ambos perdimos a alguien, dijo ella al fin, y ambos creemos saber por qué. Marcus bajó la cabeza. La tierra bajo sus botas estaba seca, pero temblaba con el peso de sus recuerdos. Y sin embargo, aquí estamos, murmuró él, sentados frente a un fuego, no como enemigos, no del todo. Naira respiró hondo. Luego dijo, con una voz que no parecía la suya, tal vez el odio se gasta cuando lo cargas solo. Él alzó la vista y la miró. Sus ojos ya no tenían furia, tampoco ternura, solo una tristeza antigua que los igualaba. ¿Y qué queda después del odio?, preguntó. Ella lo pensó un momento. Nada, solo el camino. Marcus asintió. Se quitó el sombrero, lo dejó a un lado y se recostó también, cerca del fuego. Durante horas no se escuchó nada más que el silbido del viento y el murmullo de las brasas. Los dos dormían, no espalda con espalda, sino mirando al mismo punto del cielo. No se tocaron, no hablaron más, pero esa noche, por primera vez, el odio no pesaba tanto, y el recuerdo de su gente no era un muro, era un puente. El sol volvió a aparecer con una crudeza que rajaba la tierra. No había nubes, ni pájaros, ni árboles, solo el cielo inmenso y una línea infinita de polvo. Marcus despertó con el cuello tenso y la boca seca. Buscó con la mirada el caballo, pero no había rastro de él, ni huellas, ni relinchos a lo lejos. Se ha ido, dijo, en voz baja. Naira ya estaba despierta, sentada a unos pasos del fuego apagado, con las piernas cruzadas, observaba el horizonte como si esperara algo, o a alguien. ¿No pensaste en atarlo mejor?, preguntó, sin mirarlo. Él no respondió. Se pasó una mano por la cara, aún adormilado. No creí que correría tan lejos, musitó. El tren lo asustó, se desbocó y siguió corriendo. Naira se levantó con movimientos suaves. A pesar del cansancio y la desconfianza que aún flotaba entre ellos, había algo en su porte que imponía respeto, una serenidad antigua, como si hubiera crecido en la intemperie. Sin caballo no vamos a durar mucho, añadió ella, sin dramatismo, como quien enumera un hecho. Marcus asintió. Sabía que no era una exageración. El desierto no perdona la lentitud ni la ignorancia. Y aunque él conocía algunos caminos, nada garantizaba que encontrarían agua o ayuda antes de que el calor hiciera estragos. Hay un río, dijo él al fin, o debería haberlo, a 2 días a pie, si tenemos suerte. Y si no, pues no llegaremos. Silencio. Naira echó un último vistazo en dirección al pueblo, aunque estaba a muchas millas de allí. Luego empezó a caminar. Entonces, camina. Marcus la siguió. Durante horas, no dijeron nada. El sol se les echó encima como una maldición. Las botas se hundían en la arena suelta. El sudor les empapaba la espalda, y los labios, agrietados, empezaban a sangrar. Marcus trató de recordar el mapa de la zona. Había hecho ese recorrido a caballo muchas veces, pero a pie, con el calor, la mente se volvía confusa. Dudaba de sus propios recuerdos. «¿Y si te estás equivocando?», dijo Naira de pronto, leyendo su expresión. «No lo sé», admitió él. Ella no se burló, no lo reprendió, solo siguió caminando, porque no había otra opción. A media tarde encontraron una rama seca clavada en la tierra. Marcus se acercó, la examinó y la olfateó. «Esto», dijo, con un poco de esperanza, «alguien estuvo aquí, no hace mucho». «¿Y eso es bueno?», preguntó ella. «Tal vez, si no eran carroñeros». El aire parecía haberse detenido. Cada paso costaba más, y aún así ninguno propuso detenerse. El silencio se volvió insoportable, hasta que Marcus rompió la barrera. «¿Por qué no gritaste?». Ella giró el rostro, confundida. «Cuando estabas en las vías. ¿Por qué no gritaste?». «¿Para qué?», dijo ella, con amargura. «Para que los del tren me oyeran y no pararan.
o para que alguien del pueblo viniera a asegurarse de que no me levantara jamás. Marcus bajó la mirada. No todos querían hacerte daño. No, entonces, ¿por qué nadie me desató antes? Él no tenía respuestas, solo más culpa. Lo siento, dijo, sin levantar la vista. Naira no respondió, pero bajó un poco el paso, como si el cansancio se mezclara con otra cosa. Unas horas después, cuando el sol empezaba a bajar, el paisaje cambió levemente. Pequeñas rocas, hierba seca, y más allá, un grupo de cactus. Eso es buena señal, dijo Marcus. Hay humedad bajo ellos, puede que estemos cerca. Pero el cuerpo no entendía de señales, y las piernas de Naira, tras horas sin comida ni sombra, empezaron a flaquear. Tropezó. No cayó, pero se tambaleó. Marcus se acercó rápido, extendiéndole la mano. «Estoy bien», murmuró ella, apartando su brazo. «Solo apóyate un segundo», insistió él. Ella vaciló, luego cedió. Por primera vez, su piel tocó la de él. La palma de Marcus, curtida, agarró con firmeza su muñeca. Y ella, aunque odiaba admitirlo, sintió un alivio extraño. Estuvieron así solo unos segundos, pero algo cambió. Ya no eran enemigos, no del todo. Eran dos seres humanos, perdidos en la nada, tratando de sobrevivir. Cuando soltó su brazo, Naira no dijo nada, solo volvió a caminar. Y Marcus la siguió, con paso más lento, más sincronizado. Ya no a distancia, ya no detrás. Ahora iban al mismo paso, juntos. Aunque aún no lo sabían, ese fue el primer día de algo nuevo. El odio, como dijo ella, empezaba a gastarse. Y en su lugar, el silencio empezaba a construirse con otra forma. Una que aún no podían nombrar. La noche cayó como un manto negro, sin luna, sin estrellas, solo la oscuridad y el crujido seco de ramas encendiéndose una a una bajo las manos de Marcus. Habían caminado hasta que las piernas no respondieron más. El cielo se había teñido de rojo antes de desaparecer por completo. Y ahora, solos en medio de la llanura, el fuego era lo único que los separaba de la sombra absoluta. Marcus se agachó junto al fuego recién encendido. No era gran cosa, unas brasas titilantes que apenas alumbraban su cara sudorosa y cansada. Naira estaba sentada del otro lado, con las piernas cruzadas, observando cada movimiento suyo sin pronunciar palabra. Ni una palabra desde que él la ayudó a caminar esa tarde. Solo pasos, respiración y silencio. Marcus sacó de su chaqueta un pequeño trozo de carne seca. Lo extendió hacia ella, rompiendo el hielo. «No es mucho, pero ayudará», dijo, sin mirarla directamente. Ella no respondió. Tampoco hizo el más mínimo movimiento para tomarlo. «Puedes confiar en mí», Naira añadió, usando su nombre por primera vez. Ella alzó la mirada lentamente. En sus ojos verdes no había gratitud, pero tampoco odio, solo una chispa de agotamiento y desconfianza. «¿Confiar?», respondió, con la voz áspera del cansancio. «Después de lo que hiciste en mi aldea». Marcus bajó la mirada, guardó la carne sin insistir. «No voy a justificarme», murmuró, «pero no soy el mismo de entonces. Eso lo decides tú o la gente que dejaste atrás sin vida». El fuego crepitó entre ellos. Las llamas danzaban como si entendieran el peso de esas palabras. Pasaron los minutos. El aire se volvió más frío. Un viento seco arrastraba polvo entre los arbustos y los grillos empezaban a cantar a lo lejos. Naira sacó su manta de piel de ciervo y la envolvió alrededor de sus hombros. No dijo más. Marcus tomó su cantimplora, dio un pequeño sorbo y luego se la extendió. Ella dudó unos segundos. Luego la tomó, bebió sin mirar y se la devolvió sin decir palabra. «Gracias», dijo él. Ella no respondió. Ambos se recostaron de espaldas, cada uno en su rincón de tierra, separados por el fuego que los mantenía vivos, pero también divididos. Los grillos seguían cantando, el viento zumbaba. Y entonces los ojos de Marcus se cerraron, pero no para descansar. Soñó. Como muchas noches desde que su esposa dejó este mundo, los sueños volvían con fuerza,
Pero esta vez no había lágrimas ni dolor. Ella estaba ahí, sentada en su lecho, mirándolo con ternura. «Prométeme que dejarás el odio», Marcus decía su voz suave, mientras el sol entraba por la ventana del hospital. «Te lo prometo». Amor, respondía él en el sueño, sujetando su mano fría. «No puedes cargar con más venganza». Y entonces, en esa misma visión, su esposa giraba la cabeza y señalaba hacia la llanura. «Ayúdala. No la mires con rabia. Mira con los ojos limpios, Marcus. Mira cómo me mirabas a mí». Despertó sobresaltado. El fuego ya había menguado, el cielo aún estaba oscuro. Naira dormía de espaldas, encogida bajo la manta. Su cabello negro caía sobre su mejilla, enredado por el viento. Marcus se sentó en silencio, respirando hondo. Recordó las últimas palabras de su esposa, y por primera vez pensó que quizás su alma no descansaría hasta cumplir aquella promesa. Ser justo con los nativos. No era solo un deseo de una mujer moribunda, era la única redención posible para un hombre como él. Se acostó de nuevo. Esta vez, sin cruzar los brazos, sin buscar la distancia. El odio se desgastaba, como las botas, como la rabia, como los años. Y en medio del silencio, bajo ese cielo enorme, la historia empezaba a cambiar. No con palabras, ni con disculpas, sino con un silencio nuevo, más limpio, más humano, porque esa noche no durmieron como enemigos, sino como dos almas heridas que, sin saberlo, empezaban a reconocerse. La mañana llegó sin permiso. El cielo aún estaba teñido de azul profundo cuando Marcus abrió los ojos. Las brasas del fuego aún humeaban, resistiéndose al frío del amanecer. Naira ya estaba despierta, sentada a unos metros, con la mirada fija en el horizonte. El cabello suelto le caía por la espalda y sus pies descalzos tocaban la tierra seca como si la reconocieran. Marcus se incorporó despacio, con la espalda dolorida y los recuerdos de su sueño aún latiendo en la cabeza. Volvió a sacar la carne seca. Esta vez no dijo nada, simplemente la dejó sobre una roca, entre él y ella. Naira lo observó de reojo. Durante unos segundos, el silencio pareció más grueso que nunca. Pero luego, sin una palabra, alargó la mano, tomó el trozo de carne y lo mordió con suavidad. No dijo gracias, no hacía falta. Marcus sonrió para sí, apenas un gesto en el rostro curtido. Había una grieta, y por esa grieta algo nuevo estaban haciendo. Caminaron durante horas. El sol golpeaba sin piedad. La tierra, agrietada, parecía suspirar bajo sus pasos. Cada rama seca que pisaban era como un eco de la distancia que aún los separaba. Naira caminaba delante. Marcus la seguía, con la cantimplora vacía y el sombrero echado hacia atrás. El sudor le corría por la nuca, sentía los labios secos, los ojos pesados. Pero no se quejaba, solo caminaba, hasta que sus pies tropezaron con una piedra oculta bajo el polvo, y cayó de rodillas, levantando una nube de tierra. Naira se detuvo al oírlo. Durante un segundo lo observó desde arriba. Parecía un niño cansado, no el hombre que la había salvado del tren, no el sheriff del que había aprendido a odiar su nombre. Solo un hombre, con las manos heridas y el alma abierta. Extendió la mano hacia él. Marcus la miró, dudó, pero luego la tomó. Su piel era cálida, firme, humana. El tirón fue leve, pero bastó para levantarlo. No cruzaron palabra, pero en ese gesto la tensión cambió. Ya no eran dos enemigos, eran dos náufragos caminando por la misma orilla. Horas después, encontraron una pequeña charca. No era más que un remanso de agua estancada, escondida entre juncos, pero para ellos fue como hallar un oasis. Naira se inclinó y bebió primero, probando el sabor, asegurándose de que no estaba envenenada. Luego asintió con la cabeza y Marcus se arrodilló junto a ella para beber. El agua estaba tibia, sucia, pero era vida. Después se sentaron bajo un árbol raquítico. No había sombra, pero sí un respiro. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marcus, mirando al horizonte. Naira dudó. Podía mentir, podía ignorarlo.
pero no lo hizo. Naira. Marcus asintió. Yo soy Marcus. Ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos verdes se estrecharon al oír ese nombre. Lo sé, dijo, seca. Marcus, el sheriff, el mismo que recibió una estrella después de quemar mi aldea. Él tragó saliva, el polvo de la garganta le raspó. Sí, respondió. No intentó excusarse. Ella respiró hondo. ¿Por qué? Porque me lo ordenaron, dijo él, sin orgullo. Porque pensé que era lo correcto. Porque no sabía o no quería saber. Les arrebataste el aliento, susurró ella. Marcus cerró los ojos. Lo sé. A mi hermano. Silencio. El viento sopló entre los arbustos secos. Yo también perdí a alguien ese día, dijo él. Naira lo miró, desconfiada. Si nunca hubiéramos invadido tu aldea, ella seguiría aquí. No habría flechas, ni asedios, ni despedidas. Fue nuestra codicia la que encendió esa guerra, y mi esposa pagó el precio. Ella no dijo nada, solo bajó la cabeza. Mi mujer se apagó en mis brazos. Me dijo que dejara el odio, que no cargara con más rabia, que hiciera lo correcto. Esa fue su última promesa. Y aún así arrasaste mi hogar. Fue antes de que ella partiera, antes de que comprendiera el daño que había hecho. Se miraron. Había lágrimas en los ojos de ambos, aunque ninguno las dejó caer. Los dos estamos solos en el mundo ahora, dijo ella en voz baja. Sí, respondió él. Y por primera vez, no fue una confesión amarga, fue una verdad compartida, una que no separa, sino que une. Pasaron un largo rato sin hablar, solo escuchando el viento. El día seguía su curso, pero algo había cambiado. No era el sol, ni la sed, ni el cansancio. Era algo invisible, como si, sin quererlo, hubieran empezado a curarse mutuamente, como si cada paso en esa tierra seca los llevara un poco más cerca de un futuro que ninguno se había atrevido a imaginar. Un cielo anaranjado empezó a cubrir la llanura como un manto tibio. Los grillos ya afinaban sus voces entre la maleza y las aves trazaban sombras alargadas mientras regresaban a sus nidos. Marcus y Naira caminaban en silencio, siguiendo el curso de una hilera de piedras que parecía prometer algún rastro de agua más limpia. Fue entonces cuando la vieron. Una charca más grande, alimentada por una pequeña corriente que goteaba desde una roca abierta en la tierra. Agua clara, con peces pequeños nadando bajo la superficie. Naira se arrodilló y bebió. Marcus se sentó más atrás, observándola. El movimiento de sus manos era cuidadoso, como si cada gota mereciera respeto. Luego, sin moverse del sitio, preguntó, ¿cómo dijiste que te llamabas? Naira lo miró por encima del hombro. Ya lo sabes. Quiero escucharlo de nuevo. Ella se giró por completo esta vez, con el rostro al descubierto. El sol le tocaba la mejilla izquierda, resaltando la cicatriz tenue que cruzaba desde el pómulo hasta casi la comisura del labio. Naira repitió con firmeza. Ese es mi nombre. Él la sintió despacio. Es bonito. Ella arqueó una ceja. ¿Bonito? No me hables como si no supieras lo que hiciste. Marcus se quedó quieto. Sintió que cada palabra pesaba como una piedra en su pecho. Lo sé. ¿Y tú? ¿Qué? Tu nombre completo, el que tus hombres gritaban aquella noche mientras disparaban. Quiero saber si eras tú el que dio la orden. Él tragó saliva. Marcus Langston. Naira se acercó un paso. Entonces sí, eras tú, el sheriff joven, el que se ganó la estrella por limpiar el Valle de Salvajes. El silencio se hizo espeso entre los dos. Yo no disparé ese día, dijo él finalmente. Pero estabas allí, dijo ella. Sí. Ella volvió a sentarse en cuclillas junto a la charca. No hay diferencia. Cuando uno mira y no detiene lo que está mal, es igual de culpable. Marcus asintió, cabizbajo. Tenía miedo. Quería agradarles. Pensé que era lo correcto. Y lo peor es que me convencí de que lo era. Naira lo miró con dureza, pero su expresión cambió por un instante. Había algo nuevo en sus ojos. No era perdón, pero sí comprensión. ¿Por qué no te marchaste de esa vida cuando tu esposa dejó este mundo?
porque juré proteger, porque le hice una promesa antes de que cerrase los ojos, que sería justo, que intentaría hacer las cosas bien, pero tú y yo sabemos que no basta con prometer, hay que pagar. Naira suspiró. Mi hermano cayó por una de esas promesas rotas. Marcus la observó. Lo siento. Yo también. Hubo una pausa, una más larga que todas las anteriores. Y sin embargo, dijo ella, aquí estamos. Tú y yo, caminando bajo el mismo sol, después de todo lo que hicimos, después de todo lo que nos quitaron. Sí, respondió Marcus. Dos extraños, y los dos sin nada, pero vivos. Por ahora. Marcus esbozó una sonrisa leve. ¿Y si esta historia pudiera acabar de otra manera? Naira se levantó y caminó hacia él. No demasiado cerca, solo lo suficiente para que el viento le llevara su voz. ¿Tú crees que un sheriff y una apache pueden escribir una historia diferente? Marcus la miró a los ojos, por primera vez sin miedo. Si no nosotros, ¿quién? La noche cayó pronto. La charca ofrecía algo de frescor, así que decidieron quedarse allí para dormir. Marcus encendió otro pequeño fuego con ramas secas. Naira observó sus manos, cómo se movían con precisión, cómo construían algo útil sin decir una palabra. Cuando el fuego estuvo listo, él se acomodó con la espalda contra una piedra. Ella se sentó cerca, a unos pasos. ¿Tú crees que es cierto lo que dicen de nosotros?, preguntó ella, mirando las llamas, que los nativos no sentimos, que solo sabemos pelear. Marcus negó con la cabeza. Es lo que les enseñaron a creer. Entonces, ¿por qué lo repiten? Porque es más fácil odiar lo que no entiendes. ¿Y tú? ¿Lo entendiste alguna vez? Marcus levantó la mirada. Sus ojos brillaban con la luz del fuego. Creo que ahora empiezo a hacerlo. Naira guardó silencio. El crepitar de la madera fue lo único que llenó la noche durante varios minutos. Luego ella habló, con voz baja. Mi nombre significa luz que vuelve. Marcus la miró con sorpresa. Es hermoso. Ella asintió. Mi madre me lo puso porque nací en mitad de una tormenta. Dijo que después de la noche más oscura llegó la luz. Marcus cerró los ojos por un momento. Quizá tú seas eso para mí, susurró. Ella no respondió, pero tampoco se apartó. Esa noche no durmieron de espaldas, tampoco se abrazaron, solo permanecieron cerca. Dos cuerpos frente al fuego, dos almas, por fin, en tregua. Las nubes, aún lejanas, amenazaban con cerrarse sobre la llanura como un telón oscuro. Naira lo notó primero. Levantó la mirada al cielo, olfateando el viento como si el presentimiento le hablara desde lo invisible. Se acerca tormenta, dijo en voz baja. Marcus la miró desde el suelo, medio incorporado. ¿Crees que será fuerte? Ella no respondió. Ya estaba recogiendo algunas ramas, moviendo los restos del fuego para apagarlo por seguridad. El instinto le decía que debían marcharse, y no tardaron en confirmarlo. Un primer relámpago cortó el cielo al oeste, seguido de un rugido sordo que hizo vibrar la tierra bajo sus pies. El viento se volvió más violento, levantando polvo y jirones de hierba seca. Naira se cubrió el rostro con el pañuelo, y Marcus tomó su chaqueta para proteger el morral que colgaba de su cintura. «Debemos encontrar refugio», gritó ella entre el viento. Él asintió, y sin pensarlo, la tomó de la mano. Corrieron. No había un rumbo claro, solo la urgencia de encontrar abrigo antes de que el cielo se rompiera sobre ellos. Subieron una pequeña loma y entonces, entre las piedras, vieron la entrada de una cueva. Angosta, pero suficiente. Entraron justo cuando las primeras gotas empezaban a caer como puñales. Adentro, el aire era húmedo pero más cálido. Un rincón de piedra y musgo, con el techo bajo y olor a tierra viva. Ambos respiraron agitados. La carrera les había agotado. Naira se sentó junto a la pared, con los brazos cruzados, mientras Marcus intentaba ordenar lo poco que llevaban. «¿Estás bien?», preguntó él. Ella asintió con un leve movimiento. «He visto tormentas peores». Fuera, el aguacero estalló con furia. La lluvia golpeaba la entrada de la cueva con fuerza. Un trueno retumbó tan cerca que Marcus se sobresaltó, luego otro y otro más.
Parecía que el cielo quería recordarle cada pecado, cada error, cada promesa rota. Naira lo miró. ¿Tienes miedo? Un poco, admitió él. Ella sonrió por primera vez en días. Una sonrisa leve, apenas un gesto en los labios. No es tan terrible admitirlo. Marcus se sentó a su lado, dejando un espacio entre ambos. El agua le goteaba por la frente. Estaba empapado. «¿Sabes?», dijo. «Cuando era niño, me escondía debajo de la mesa cuando llovía así. Mi madre solía contarme historias para que no temiera». «¿Y funcionaban?». «No, pero me hacía sentir acompañado». Ella lo miró de reojo. «A veces eso basta». Hubo un silencio. La tormenta seguía rugiendo. El frío comenzaba a calar en los huesos. Marcus se abrazó a sí mismo, temblando. Naira lo notó, sacó la manta que llevaba enrollada en la mochila de piel y se la extendió. «Tómala». «No puedo, es tuya». «Estás temblando». «No seas necio». Él la aceptó, sin palabras. Se envolvió en ella. El calor fue casi inmediato. «Gracias». «No me lo agradezcas». Un nuevo trueno los obligó a guardar silencio. Pero ahora no era miedo lo que llenaba el aire, sino una especie de cercanía inesperada. Habían pasado días entre desconfianzas, silencios largos y miradas duras. Pero esa noche, en la cueva, algo se aflojaba por dentro. «¿Alguna vez pensaste en irte lejos?», preguntó ella, sin mirarlo. «Lo pensé muchas veces», dijo Marcus, «pero siempre encontraba una excusa para quedarme. Hasta ahora. ¿Y ahora? Ahora no estoy seguro de tener a dónde volver. Tal vez no necesites volver, solo avanzar». Marcus giró el rostro hacia ella. La luz de un relámpago iluminó brevemente sus facciones. La nariz afilada, los ojos color hoja seca, la piel surcada por viento y fuego. Naira era dura, sí, pero también había en ella algo profundamente humano, un eco de heridas que él conocía bien. «No pareces tan salvaje ahora», dijo con media sonrisa. Ella alzó una ceja. «Y tú no pareces tan sheriff». Rieron, por primera vez. No fue una carcajada, sino algo suave, frágil, como un hilo de paz que se colaba entre las grietas. Se quedaron así, sentados, hombro con hombro. La manta ahora los cubría a ambos, sin tocarse directamente, pero cerca. Muy cerca, el calor compartido era más que físico. Era la señal de que algo nuevo se estaba gestando. Marcus cerró los ojos. No pensaba en el pueblo, ni en su uniforme. Pensaba en esa mujer a su lado, en todo lo que representaba, y también pensaba en su esposa, en su promesa, en cómo, quizá, estar con Naira no era romperla, sino cumplirla. Porque protegerla, respetarla, entenderla, también era justicia. Naira apoyó la cabeza en la pared y dejó que el silencio hablara por ella. Y en ese rincón de piedra, mientras la tormenta azotaba el mundo afuera, dos almas encontraron un refugio más grande que una cueva, la posibilidad de volver a empezar. El amanecer se coló despacio por la entrada de la cueva. La tormenta se había rendido finalmente, dejando tras de sí un silencio nuevo. Las gotas que caían desde el borde de piedra eran lentas, como si el cielo pidiera disculpas por su furia de la noche anterior. Marcus despertó primero. Aún estaban cerca, no abrazados, pero sí lo suficientemente próximos como para que el calor entre sus cuerpos hubiera vencido al frío. Por un instante se quedó observando a Naira. Dormía tranquila, su rostro sereno, las pestañas húmedas aún por el rocío, una hebra de cabello pegada a la mejilla. La misma mujer que lo había escupido días antes, ahora compartía su manta. Y en ese gesto sencillo, Marcus sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era deseo ni ternura exactamente, era algo más profundo, más desconocido, como si mirar a Naira le permitiera también mirarse a sí mismo, sin rabia, sin culpa. Solo como un hombre cansado, buscando redención. Ella abrió los ojos lentamente, notando su mirada, no dijo nada, se incorporó con suavidad y se volvió hacia la salida. «Ya se fue», dijo él, rompiendo el silencio. «La tormenta». Ella asintió. «No fue tan mala como parecía. Tú estuviste ahí». Naira lo miró.
no con dureza, sino con algo más suave. Marcus no supo si era respeto o complicidad. Él comenzó a recoger sus cosas, mientras ella sacaba de su bolsa un pequeño trozo de raíz seca que masticó en silencio. ¿Tienes hambre?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. Solo quiero caminar. Salieron de la cueva juntos. El suelo estaba empapado y el cielo todavía gris, pero ya no amenazante. Los pájaros volvían a cantar tímidamente. Caminaron sin hablar durante un largo rato, descendiendo entre matorrales, cruzando charcas, sorteando ramas caídas, hasta que llegaron a una zona abierta donde un arroyo cristalino serpenteaba entre piedras. Allí se detuvieron. Marcus se arrodilló y bebió con las manos. Naira hizo lo mismo, en silencio. Luego se sentaron sobre una roca, mirando el agua correr. El sol comenzaba a filtrar su luz entre las nubes. Fue entonces cuando él por fin se atrevió. ¿Quieres que hablemos de ella?, preguntó con voz baja. Naira no entendió al principio. ¿De quién? De mi esposa. Ella se quedó en silencio. Marcus bajó la mirada. Se llamaba Abigail. Ella continuó en silencio. Él bajó la mirada pensativo. En aquel entonces no quería entenderlo. Quería culpar a todos. Quería venganza. Y la tuviste, dijo Naira sin rodeos. Marcus tragó saliva. Naira no apartó la vista del arroyo. Su voz se volvió más suave. Yo perdí a mi hermano, el único que me quedaba. Lo perdí en la última escaramuza, cuando ustedes llegaron a despejar los bosques para construir el nuevo asentamiento. ¿El campamento al norte del río? Sí, ahí vivíamos, hasta que llegaron con sus antorchas, hasta que tu voz gritó que no quede nada en pie. Él se quedó paralizado. Naira lo miró. Te reconocí por eso, por tu voz, por tu mirada esa noche. No olvido. Marcus apretó los puños. Cambiemos de tema. Entonces, ¿por qué lo cuentas? Porque me pesa, porque esa noche también desapareció algo dentro de mí, y cuando vi cómo te escupían, cuando te vi atada, me vi a mí mismo, y no quiero ser ese hombre nunca más. Naira cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, su rostro ya no era de odio. Era de tristeza. Yo también he sentido odio, mucho, y ahora, no lo sé. Él la miró. Anoche, cuando me diste la manta, cuando compartimos ese silencio, sentí algo distinto, como si, por un segundo, ninguno de los dos fuera lo que éramos. ¿Y qué éramos entonces? Dos seres humanos, con cicatrices, pero vivos. Naira no respondió, pero en sus ojos había una humedad que no era del arroyo. Se incorporó lentamente. Sigamos caminando. Marcus la siguió sin decir palabra. Pero algo había cambiado, no solo en sus cuerpos, que ahora caminaban más cerca, no solo en sus miradas, que ya no eran escudos. Algo en sus almas comenzaba a soltar el peso que llevaban. Porque la redención no siempre llega con discursos o con actos heroicos. A veces llega en una mirada, en una confesión, en el roce de una manta compartida bajo la lluvia. Caminaron hasta que el sol estuvo alto, y cuando por fin divisaron en la distancia los techos del pueblo, no eran los mismos que habían entrado en la cueva, eran algo más. Eran dos caminos que por primera vez se atrevían a cruzarse, y aunque no lo sabían aún, ese cruce cambiaría todo. El polvo del camino comenzaba a secarse cuando divisaron la figura en el horizonte. Era una silueta familiar, solitaria, de pasos lentos y erráticos. Marcus entrecerró los ojos. «Es él», murmuró. El caballo, aquel mismo animal que huyó aterrado con el estruendo del tren, ahora caminaba en círculos entre unos arbustos secos. Tenía el lomo cubierto de polvo, la mirada inquieta, como si aún llevara el susto de aquella mañana clavado en la piel. Marcus soltó una risa suave, la primera en días. «Vaya, mira quién ha vuelto». Naira observó en silencio, pero sus labios se curvaron levemente. No dijo nada, pero sus ojos hablaban. Incluso las bestias saben volver cuando la tormenta ha pasado. Con paciencia y palabras suaves, Marcus se acercó. El caballo resopló, tensó el cuerpo, pero finalmente lo reconoció. Se dejó tocar, se dejó montar. Naira lo observó mientras él comprobaba las alforjas, aún intactas.
Sube, le ofreció él, extendiendo una mano. Por un segundo ella dudó, pero luego tomó su brazo y se sentó tras él. Sus manos no lo rodearon, pero sus piernas sí. Y eso bastó para que Marcus sintiera, por primera vez, que no estaban tan lejos uno del otro. El camino al pueblo fue largo. El sol alto caía sin piedad y el calor volvía a pegarse a la piel como una advertencia. Ninguno habló. Solo se escuchaban los cascos golpeando la tierra seca. Y poco a poco comenzaron a aparecer los primeros tejados, las cercas, los postes de madera, el pueblo. Desde la colina, Marcus lo miró en silencio. Naira también. ¿Estás segura de querer entrar ahí? No, pero tampoco huyó. Marcus asintió. Tiró de las riendas y bajaron hacia la calle principal. Las primeras miradas llegaron como flechas. Una mujer se detuvo al verlos pasar, dejando caer el cubo de agua que llevaba. Un hombre salió de la barbería con la navaja aún en la mano, deteniéndose en seco al ver a la joven apache sentada tras el sheriff. Un niño señaló con el dedo. «Mamá, mira, una india». Los pasos del caballo resonaban como tambores en la tierra. La calle parecía haber perdido el habla, todos los ojos estaban sobre ellos. Cuando llegaron frente a la oficina del sheriff, Marcus detuvo el caballo. No dijo nada. Desmontó primero, con calma. Luego extendió su brazo hacia Naira. Ella lo miró un instante, y bajó, sin prisa, sin agachar la cabeza. Se mantuvo erguida, firme, como si supiera que cada segundo allí era un desafío, como si cada mirada que la atravesaba fuera un fuego que no iba a esquivar. Marcus la tomó de la mano. Un murmullo recorrió el pueblo como una corriente eléctrica. ¿Qué hace con una salvaje? ¿Está loco? Ese no es el comportamiento de un sheriff. Pero Marcus no respondió. No miró a nadie. Solo caminó hacia su casa, con Naira a su lado. Sus pasos eran firmes, sus hombros rectos. La misma gente que lo había respetado, ahora lo miraba con desconfianza. Al llegar a su porche, abrió la puerta y la dejó pasar primero. Cerró detrás de ella. Dentro, el silencio era espeso. Naira miró la casa con cautela. Cada objeto le parecía extranjero, la mecedora, el reloj de péndulo, las fotos enmarcadas. Todo hablaba de una vida que no era la suya. Marcus dejó el sombrero sobre la mesa. «Puedes quedarte aquí, si quieres». Ella no respondió. Caminó hacia una repisa, donde había una foto en blanco y negro de una mujer sonriente. «¿Ella era tu esposa?» «Sí, Abigail. Tenía buenos ojos». «Sí, y un gran corazón». «¿Te reprocharía esto?» Marcus la miró. «Ella fue quien me dijo que no debía vivir con odio». Naira bajó la mirada. En ese momento se escucharon pasos afuera. Luego golpes, voces. «Marcus, sal de ahí. No puedes protegerla». Ambos se miraron. «¿Quieres que me vaya?», preguntó ella, seria. «No, esta es mi casa y ahora también es la tuya». Ella no dijo nada. Se acercó a la ventana y apartó la cortina. «Son muchos», susurró. «Lo sé». Marcus caminó hacia una vieja caja de madera y la abrió. Dentro había un cinturón, una estrella de sheriff de repuesto y un objeto largo envuelto en tela que no desveló por completo. Naira lo miró con inquietud. «¿Vas a enfrentarlos? Voy a decir la verdad. ¿Y si no la escuchan?» Marcus se volvió hacia ella. «Entonces escucharán mis pasos cuando me aleje». El sol comenzaba a caer, tiñendo la habitación de un tono dorado. Afuera, los murmullos crecían, tocaban las ventanas, daban patadas a la puerta. Naira respiró hondo. «No estoy acostumbrada a que me protejan. Tendrás que acostumbrarte». Ella lo miró. Sus ojos verdes, antes llenos de rabia, ahora contenían algo más. Respeto, quizá incluso afecto. «Gracias». Marcus asintió. Luego se acercó a la puerta. «Ven conmigo». Ella lo siguió. Al abrir, la multitud se detuvo en seco. Todos lo miraban. Y entre la masa surgió una voz. Su compañero más antiguo, Luis. «¿De verdad crees que te estás comportando como haría un sheriff?»
Sí, respondió Marcus sin dudar. Por fin lo hago. Luis tragó saliva. Entonces tendrás que elegir. Marcus levantó la mano con la estrella de sheriff. Todos contuvieron el aliento. La miró una última vez y la dejó caer al suelo. Un sonido seco, un símbolo roto. No seré parte de esto, dijo, con voz clara. Y la historia comenzaba a cambiar. El silencio tras el eco de la placa, golpeando la tierra, fue aún más ensordecedor que los gritos. Los hombres lo miraban con incredulidad, algunos con desprecio, otros simplemente no sabían cómo reaccionar. Nadie esperaba que Marcus hiciera algo así, nadie. Luis dio un paso al frente, mirando la insignia abandonada en el suelo como si fuera un cadáver. Eso es todo, Marcus, después de todo lo que luchaste por esto. Marcus no respondió de inmediato. Alzó la mirada y barrió con ella a toda la multitud. Algunos evitaban mirarlo. Otros, como el carnicero del pueblo o la mujer de la tienda de telas, lo miraban con la boca apretada, los brazos cruzados. Luché por hacer justicia, dijo al fin, con una voz serena que se abría paso como cuchilla entre la tensión. Y no hay justicia en atacar a una mujer indefensa. No hay honor en amarrarla a unas vías por una acusación sin pruebas. No hay dignidad en escupir odio solo porque no entiendes a quien tienes delante. Luis apretó los dientes. Ella no es como nosotros. ¿Y qué somos nosotros?, replicó Marcus. Una panda de cobardes que necesita atar a alguien para sentirse fuerte. Un murmullo recorrió la muchedumbre. Desde la puerta, Naira escuchaba en silencio. Estaba de pie, firme, con la barbilla alta, sin esconderse. Su sola presencia parecía provocar más que 1000 palabras, como una llama entre pólvora. «¿Ya no recuerdas a tu esposa?», gritó uno. «Ellos te la arrebataron». Marcus cerró los ojos un instante, luego alzó la voz. «Mi esposa perdió la vida en una guerra iniciada por nosotros. Devastamos comunidades, encendimos fuegos donde solo había paz. ¿Qué esperábamos que nos dieran? ¿Flores?». El golpe de verdad sacudió como un látigo. Algunos se removieron incómodos, otros bajaron la mirada. «Mi mujer perdió la vida porque seguimos un camino de odio, y antes de fenecer me pidió que lo abandonara, que fuera mejor, que no permitiera que la sed de venganza me consumiera. Eso me lo dijo mientras tenía una flecha en el pecho». Luis chasqueó la lengua. «Y ahora te acuestas con la que podría haber disparado esa flecha». No intervino Naira. Por primera vez, esa flecha la disparó el jefe de mi tribu como venganza. Él cayó en la batalla donde ustedes arrasaron todo lo que teníamos. Yo vi a su esposa perder la vida. Él me vio a mí, y aún así, aquí estamos, vivos, de pie, y eligiendo no seguir haciéndole daño a nadie. El pueblo entero se quedó mudo. Naira dio un paso adelante, al lado de Marcus. «Yo no soy su enemigo, ustedes sí lo han sido para mí, pero no vine a buscar venganza, solo quiero vivir en paz». Una voz se alzó entre la multitud. Era uno de los hombres que había estado en la expedición años atrás. «Tú eras una niña cuando arrasamos esa aldea, yo te vi huir entre las cenizas». Naira lo miró fijo. «Y ahora soy una mujer, y sigo aquí». Marcus la tomó de la mano. «Yo también la vi», dijo. «Y todavía sueño con ese día. No hay redención para lo que hicimos, pero hay elección. Hoy yo elijo no repetirlo». Luis frunció el ceño. Se acercó lentamente hasta quedar a solo un paso de ellos. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a quedarte en el pueblo como si nada, con una nativa en tu cama y la ley en tu contra?» «No», dijo Marcus. «Me voy. Nosotros nos vamos». «¿Dónde?» «Donde no importe el color de la piel, donde el odio no tenga eco, a una tierra donde podamos plantar algo que crezca limpio». La multitud comenzó a murmurar con más fuerza. Un hombre empujó a otro. Alguien lanzó una piedra que cayó a unos metros de la pareja. Las manos se tensaron. El ambiente se volvió plomo. «Fuera de aquí», gritó una mujer. «Fuera, salvaje». Naira se mantuvo firme. Marcus también. Pero entonces un hombre intentó acercarse. Lo hizo con agresividad, apuntando con un palo en la mano.
Yo mismo te voy a volver a atar a las vías. Marcus dio un paso al frente, lo empujó con fuerza, cayó de espaldas, levantando polvo. Los gritos estallaron, todo se descontrolaba. Fue entonces cuando Luis, que hasta ese momento parecía listo para enfrentarlos, levantó los brazos y gritó: «¡Basta!». Su voz, poderosa, atravesó el caos. Algunos se detuvieron, otros lo miraron con desconcierto. Luis miró a Marcus, a Naira, luego a la multitud. «Os voy a dejar vivir», dijo en voz alta, «pero tenéis que iros, ya, sin mirar atrás». Marcus lo miró, agradecido, Naira también. «Gracias», dijo Marcus, bajando el tono. Luis se acercó y le puso una mano en el hombro. «Haz lo que dijiste, planta algo limpio, por ti, por ella». Marcus asintió. Luego caminó hacia el establo, donde el caballo esperaba con 2 alforjas preparadas. Montó primero, luego ayudó a Naira a subir. Ella no volvió a mirar al pueblo, tampoco Marcus. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de un rojo triste. La multitud los observó marcharse en silencio. Algunos los maldecían en voz baja, otros simplemente se quedaron quietos. Solo se escuchaban los cascos del caballo alejándose. Solo eso, y el peso de lo que podría haber sido si el mundo fuera otro. Los cascos del caballo golpeaban la tierra seca con un ritmo lento, como si dudaran a cada paso. Marcus sujetaba con fuerza las riendas mientras sentía el calor de Naira a su espalda. El viento les traía aún ecos del pueblo, gritos, insultos, amenazas que se perdían entre la brisa, pero no se detuvieron, ni una sola vez miraron atrás. La llanura se abría inmensa frente a ellos, dorada por el sol del atardecer. El polvo levantado por los pasos del caballo parecía cubrirlo todo con una capa de olvido. Marcus no hablaba, Naira tampoco. Solo se escuchaba el leve crujido del cuero, el resoplido del animal y el murmullo lejano de un mundo que dejaban atrás para siempre. Cuando estuvieron lo bastante lejos, al pie de una colina baja, Marcus tiró suavemente de las riendas y detuvo al caballo. Bajó primero, luego ayudó a Naira a descender. Ella se acomodó la manta sobre los hombros, sin decir nada. Miró al horizonte. El pueblo ya no se veía, solo quedaba el cielo, ancho y limpio, y una hilera de colinas que prometía una nueva vida. «¿Estás bien?», preguntó él, al fin. Naira asintió, con una seriedad serena. «Estoy cansada», susurró, «pero sí, estoy bien». Marcus miró sus ojos, verdes, ya no llenos de odio. Ahora, solo de verdad, de una calma profunda que no había sentido jamás. Se acercó un paso más. «Gracias por no huir», dijo él. Ella lo miró, como si dudara. No tenía a dónde. «Ahora sí», respondió él. Juntos. Se quedaron en silencio. Luego, sin necesidad de hablar más, montaron de nuevo y siguieron adelante. Dejaron atrás el último eco del poblado, la última huella de ese lugar que había marcado sus vidas con fuego. Cabalgaron hasta que la noche empezó a caer. Acamparon bajo unos álamos, cerca de un arroyo. Esta vez encendieron el fuego entre los dos. Esta vez cenaron juntos. Esta vez durmieron cerca. Sin desconfianza, sin odio, solo con ese extraño alivio que nace después de perderlo todo y seguir respirando. Al amanecer, Marcus despertó primero. Observó a Naira, dormida, envuelta en su manta. Se acercó en silencio, se sentó a su lado y le acarició suavemente el cabello. «Gracias», murmuró, «por haberme enseñado que aún podía empezar de nuevo». Ella abrió los ojos despacio, no respondió, solo apoyó su mano sobre la suya. Días después llegaron a una tierra fértil, rodeada de árboles, con un río cercano. Allí construyeron una cabaña de madera. No era grande, pero tenía todo lo necesario: 4 paredes firmes, un techo que resistía la lluvia, una puerta que se abría hacia la libertad. Cultivaron maíz, criaron gallinas, montaron un pequeño establo y aprendieron a vivir lejos del odio, de los bandos, de las cicatrices del pasado. Pasaron los meses y luego los años. Y un día, Naira cantó por primera vez desde que Marcus la conoció.
Fue una canción suave, en su idioma, mientras mecía en brazos a una niña de ojos verdes, su hija. A su lado jugaba un niño más pequeño, de cabello oscuro como el de su padre. La cabaña se llenó de risas, de juegos, de paz. Luis, el viejo compañero de Marcus, que había contenido al pueblo aquel día y evitado una tragedia mayor, nunca volvió a hablar de lo ocurrido. Pero cada cierto tiempo llegaba a caballo con un saco de harina, una caja de herramientas o una manta tejida por su madre. Jugaba con los niños, compartía una copa con Marcus y luego se marchaba en silencio, sin hacer preguntas. Era su manera de estar, era su forma de decir: sigo aquí. Un día, al despedirse, Marcus le preguntó: ¿sigues siendo sheriff? Luis se encogió de hombros. Solo cuando hace falta. ¿Y el pueblo? Luis suspiró. Algunos aprendieron, otros no tanto, pero ya no se atan mujeres a las vías. Marcus asintió. Naira salió entonces con los niños. Luis los miró con una sonrisa sincera. Tienen tu fuerza, le dijo a ella, y tus ojos. Ella sonrió sin palabras. Por las noches, Marcus salía al porche y se sentaba en silencio, observando el cielo. Naira lo acompañaba, muchas veces en silencio, otras entonando una canción de su infancia. A veces hablaban de lo que habían perdido, otras solo del clima o del maíz, pero nunca del odio, nunca del pueblo, y nunca, jamás, del tren. Esa historia se quedó allá, en las vías, donde una vez comenzó todo. Aquí solo había tierra nueva, semillas nuevas, y dos corazones que, contra todo pronóstico, aprendieron a latir al mismo ritmo. Solo el canto de Naira, suave como un río en calma, envolvía la cabaña cada atardecer. Cantaba a sus hijos, a la tierra, a los sueños que antes no se atrevía a nombrar. Marcus, sentado junto al porche, observaba el horizonte con la mirada de quien ha dejado de huir. Nadie preguntaba por sus nombres antiguos. Allí, entre maizales y gallinas, eran simplemente ellos, una familia nacida del barro y del perdón. Luis, el viejo amigo, visitaba de vez en cuando, y cada vez que partía, Naira le ofrecía un cesto con pan casero, y Marcus un apretón de manos firme y callado. Nunca hablaban de aquel día. No hacía falta. Bastaba mirar a los niños jugar descalzos para saber que había valido la pena. Una noche, con la luna llena sobre el techo de madera, Naira se acercó a Marcus y le susurró: ¿crees que algún día nos perdonen por todo? Él la miró, le tomó la mano y dijo: no lo sé, pero nosotros ya lo hicimos. Ella apoyó la cabeza en su hombro y juntos cerraron los ojos. El pasado quedó atrás, como una sombra en el polvo. Y frente a ellos, la vida continuó, silenciosa, fértil, libre. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos la palabra redención en los comentarios para saber que viste la historia completa. Y si quieres seguir viajando con nosotros por relatos de amor, valor y segundas oportunidades, no te vayas. A continuación, te recomendamos otras historias que no te puedes perder. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.